Hola muchachos, cambio el vestido pero no la persona, no se preocupen, soy siempre yo, Caterina, la italiana. Y hoy les voy a hablar de algo muy interesante y fundamental para hablar italiano correctamente. ¿Están listos? Sí, claro que están listos. Lo que tienes que hacer es relajarte y sentarte, ¿ok? Entonces ya vamos a empezar. Bueno, la pronuncia de la C y de la G. What? Yes, baby. Y bueno, sí, muchachos, hay que hacerlo. Lo haremos rápido, se los prometo, así que no duela tanto. Bueno, como ya vimos en los vídeos antecedentes, que te dejaré aquí arriba en la card para que tú puedas encontrarlos más fácilmente. La C, que sería la C italiana, se pronuncia como la española, delante de A o U. Cara, collo, cubo. Pero cambia delante de I y E. En estos casos se pronuncia como C y C en español. Cinese, macello. Cinese, macello. Io mi chiamo Caterina. Che tempo fa oggi? È nuvoloso, molto brutto, come sempre. Entonces, mismas letras, mismo orden, pero la pronuncia es diferente. Será el sonido español de qui y que. La G, que sería la G italiana, que se pronuncia como la española solamente delante de A o U. Gamba, gol, gufo, pero cambia delante de I y E. Delante de I se pronuncia como si fuera Y, Y. Gigante, girino. Y delante de E se pronuncia como si fuera la J en la palabra inglés yo. Génova, generoso. El sonido español de la J no existe en italiano, entonces pueden olvidarse de él cuando hablan en italiano. ¿Pero cómo? No entiendo. Pues sí, se pronuncia como la J en la palabra inglés yo o John. ¿Está más claro ahora? Oh, sí, sigue. Bueno muchachos, ya hemos terminado con la pronuncia por el día de hoy, pero quiero decirle algo muy cortito sobre las conjunciones. En italiano, en lugar de utilizar I, utilizamos E. I mexicani e i colombiani. Y la O es la misma en italiano y en español. Sei italiana o colombiana, eres italiana o colombiana, es lo mismo. ¿Adivina qué? ¡Ya terminamos! Pero ¿cómo, Cata? Yo quería escuchar más. Me da gusto saberlo. Entonces, no te preocupes porque voy a subir vídeos el próximo fin de semana. No olvides darme un like si el video te gustó. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal. Te espero en el siguiente video. ¡Chao!